columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Estamos en la recta final del capítulo 4 ya de esta primera carta, capítulo que la semana que viene, Dios mediante, terminaremos. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Padre, tu palabra es perfecta. Tu palabra no tiene error. Y tu palabra también es autoritativa. Tu palabra también es suficiente para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y por eso, Señor, te rogamos que tu palabra pueda ser puesta delante de nuestros ojos, que pueda caer como una buena semilla en nuestros corazones, y que nuestros corazones puedan ser, Señor, buena tierra, para que cuando la semilla de tu palabra caiga pueda dar fruto en nosotros. Fruto de santificación, fruto de piedad, fruto de una vida más consagrada a ti. Te pido, Señor, que pueda llevar el mensaje de hoy a mis hermanos, Señor, de una manera clara, de una manera, Señor, fiel a tu palabra. Que me libres, Señor, de decir nada que no esté escrito. Que me libres de enseñar algo que no es apropiado. Que guardes mis labios de hablar cosas que no impartan edificación a tu pueblo. Y que me libres de usar este púlpito de una manera incorrecta. Ayúdame, Señor, a honrar el lugar en el que estoy y predicar tu palabra con fidelidad, buscando, Señor, la edificación de tu iglesia y la gloria de tu nombre. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, nosotros seguimos en esta carta de Pablo a Timoteo, una carta pastoral, en la que Pablo le va dando indicaciones a Timoteo sobre cómo conducir la iglesia. Pablo ha advertido a Timoteo ya de algunos de los peligros que se va a encontrar en la iglesia en los últimos tiempos. Pablo ha advertido a Timoteo de la llegada de fábulas, herejías y doctrinas extrañas en medio del pueblo de Dios. Pablo también ha advertido a Timoteo de la llegada de personas que se levantarían de en medio del pueblo y que intentarían extraviar la fe de algunos. Asimismo, Pablo también ha hablado de la importancia del evangelio como mensaje central de la iglesia. Pablo le ha enseñado a Timoteo cómo deben ser aquellos que sirven en la iglesia, cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los diáconos. Pablo está conduciendo a Timoteo de alguna manera a entender las cosas más fundamentales de la iglesia y recordándole lo que la iglesia es, columna y baluarte de la verdad. Recordando también que la iglesia no es suya, que es la iglesia del Dios viviente y que no puede hacer las cosas como quiere, sino que las cosas deben ser hechas conforme al Dios de la iglesia. Si la iglesia fuera nuestra, haríamos con la iglesia lo que queremos, conduciríamos la iglesia conforme a nuestro propio criterio, pero la iglesia es del Señor. En estas palabras que hoy vamos a estar meditando hay un mensaje muy personal, porque no está dando indicaciones ya tanto de la iglesia, de mira, hay que predicar esto, así deben ser los pastores, así deben ser los diáconos, sino que ahora Pablo dirige una palabra directamente al corazón de Timoteo. Ya le había dicho cosas importantes, le había dicho que era importante que se disciplinara para la piedad, le había dicho que no tuviera nada que ver con fábulas y cuentos de viejas, le había dicho a él que se consagrara más. ¿Recuerdan? El ejercicio físico poco aprovecha, pero la piedad tiene peso para la eternidad. Explicábamos lo que significaba ese texto realmente. Y ahora Pablo mira a Timoteo y yo creo que Pablo sabe lo que muchos alrededor de Timoteo deben pensar. Porque no creo que Pablo le diga esto a Timoteo por casualidad. Nadie se enfoca a la juventud si no cree que pueden haber personas a su alrededor que hagan lo que Pablo dice que nadie debe hacer. Pablo mira a Timoteo y le dice: no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Si Pablo deja eso escrito en una carta pública,
en una carta que no iba a leer solo Timoteo, sino una carta que se iba a leer a la congregación, es porque en el fondo Pablo sabe que en la mente de algunas personas podrían estar pensando, nos ha tocado el pastor joven, el becario, el que está de pruebas. Yo podría, esa frase ya he escuchado alguna vez, yo podría ser tu madre, pero yo soy tu pastor. Eso son cosas que deben quedar claras. Son esas frases que alguno dice, parece que suenan cariñosas, pero vienen con un poco de desprecio a veces. Porque esa frase de yo podría ser tu madre y te la dicen después de un consejo, es como, ¿y tú qué me vas a enseñar a mí? Que yo ya estoy más rodado que tú. Pero debemos entender una cosa, y yo quiero dejar unas cosas claras. Más años en la vida no es más sabio. Puedes tener 50 años y tu testimonio mostrarme que tu vida no es ejemplar. ¿Por cuál matrimonio vas? ¿Cómo andan tus hijos? Creo que la edad no representa sabiduría. Envejecer es obligatorio. Madurar es opcional. La edad nadie la frena. Por mucho que se inventen tratamientos antiedad, la edad llega. La puedes intentar tapar con pintura, con botox o 1000 cosas. Pero por dentro es la edad que tienes. El DNI no lo vas a cambiar, la fecha de nacimiento es la que te tocó. Envejecer es algo que es obligatorio y que el único que pone el punto y final es el Señor. Pero madurar y sabiduría son cosas que se deben cultivar. Yo conozco personas que tienen 25 años y hablan como gente sabia. Y conozco gente que tiene 50 años y no le pediría un consejo jamás. No piensen, jóvenes, que porque una mujer mayor le va a dar un consejo y le dice, es que la Biblia dice que las ancianas debemos enseñar a las jóvenes, pero la Biblia, como veremos, también dice cómo son las ancianas. Porque hay algunas mujeres en la iglesia que se dirigen a las jovencitas creyendo que tienen el derecho por vejez de poder meterse en su vida y guiarlas. No es así. Porque pueden tener muchos años y ser las personas más torpes para aconsejar a una jovencita. La Biblia llama a las ancianas y da unas características a las mujeres así, aconsejar a las jóvenes en unas áreas de su vida. Así que jovencitas, no busquen a las mujeres mayores solo porque son mayores para pedir consejo. Y jóvenes, no busquen solo a hombres mayores para pedir consejo. Busquen a gente sabia. Y para saber si son sabios hay que ver su piedad, hay que ver su conducta, hay que ver su temperamento, si es orgullosa o si es un hombre soberbio. Si es humilde, si refleja a Cristo. Entonces, cuando yo sume esas virtudes, yo decidiré, de esa persona quiero un consejo. Mucha gente considera que la edad le da unos derechos sobre otras personas. Y en el ministerio también pasa. Yo puedo tener ahora 35 años el mes que viene y haber pastores que solamente porque tienen 60 creen que yo no tengo nada que hacer, que ellos son mucho mejores, que ellos tienen mucha más experiencia, que ellos tienen mucha más sabiduría. Y puede ser que sí, yo tengo mucho que aprender de los pastores que llevan años en el ministerio, pero también he conocido pastores que tienen 60 años y de los que no quiero aprender nada. Llevar años en un sitio no significa que lo estés haciendo bien. Llevar 20 años como padre no significa que seas buen padre. Es como cuando escuchas a personas decir, hazme caso a mí, que tengo 5 hijos. Y puedes ser el peor padre de todos. Y uno tener su primer hijo y estar acertando. Tener hijos no te hace un buen padre. Tener un ministerio no te hace un buen pastor. Estar en la iglesia no te hace un buen cristiano. Estar casado no te hace un buen marido. No podemos pensar que por llevar años en una posición, ya automáticamente lo hacemos bien y somos referentes. No. Hay gente que considera que la edad da caché, que la edad da categoría. En la iglesia del Señor no es así. Hay que respetar a la gente mayor, claro que sí, hay que honrar las canas. Pero la iglesia debe entender una cosa, que a la luz de la palabra, viejo es una cosa y sabio es otra. Y nosotros somos llamados a crecer en madurez, a crecer en sabiduría, conforme pasa el tiempo. La Biblia no dice en algún momento, deberíais ser maestros, pero tenéis necesidad de leche. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Lleváis tiempo suficiente en la iglesia para no tener que estar enseñando esto, pero tengo que hablar de lo mismo del principio porque no habéis cambiado nada. ¿Cuántas veces Pablo no habla a una iglesia y dice, os tengo que hablar como carnales?
Habiendo divisiones y contiendas entre vosotros, ¿no sois como carnales? ¿No sois como el mundo? Pero son iglesia, están en la iglesia, son creyentes, pero su comportamiento deja mucho por desear. Estar en un sitio o llevar mucho en un sitio no te hace maestro. ¿Cuánta gente a veces dice, llevo en esta iglesia 5 años, 4 años, 3 años y el pastor no me da ninguna oportunidad? Y puede ser que lleves 20 y tampoco la tengas. Porque no sirven los que llevan más años. Sirven los que guardan su testimonio. Los que son sabios. Los que son aptos. Hermano, la edad en una empresa te da lo que se llama antigüedad. Pero en la iglesia no hay una medallita a los que llevan más tiempo. Hermanos, nosotros sabemos por ese texto que puede haber personas alrededor de Timoteo que piensen así. Yo prefería a Pablo. Yo prefería a un pastor con más experiencia. Yo prefería a un pastor con más años. Y muchos de ustedes tienen un pastor que literalmente por edad, sí, podría ser su hijo. Y algunos hasta nieto. Pero no significa que ustedes no deban o puedan ser pastoreados por mí. No se trata de la edad. Ahora veremos que se trata de algo mucho más importante. Pablo mira a Timoteo. ¿Quién sabe si Timoteo ya le había reportado a Pablo? Mira, hay un grupo en la iglesia que no me ve como pastor, que no me acepta. Dicen que soy muy joven. Dicen que, no sé, que un pastor se le ve mejor con canas, que un pastor de pelo blanco impone más. Por eso me voy dejando barba. Para que se me vea más señor. Por su culpa tengo que parecer más viejillo. No puedo aparentar mi juventud, porque si no, no me respetan. Hasta el otro día Clicia me decía, no puedes ser muy flaco, porque tú tienes que mantenerte en una posición que imponga un poco. Pero la realidad es que lo que más debe hacer que las personas me vean como pastor no es mi barba, ni mis canas, que ya me han salido unas cuantas, ni mi grandeza corporal, sino mi testimonio. Y es lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Timoteo, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. No lo permitas. No lo dejes. No dejes que lo hagan. Esa actitud es mantente firme ante el menosprecio. No agaches la cabeza. No te amedrentes, porque si viene alguien y te dice, ay, pastor Timoteo, podría ser tu madre y tú. Ya, hermana. Pues ya esa señora perdiste. Mantente firme. No menosprecies. No dejes que menosprecien tu juventud. Te dice eso, Señor, Timoteo podría ser tu madre, pero no lo es. Tengo madre y usted es mi oveja. Yo soy su pastor. Sepa su sitio. Ya está. Ten firmeza. Eso no es soberbia. Eso no es orgullo. Pero no puedes dejar que te menosprecien. ¿Qué pasa si un padre empieza a dejar que los hijos lo menosprecien? ¿Qué pasa si un padre empieza a dejar que los hijos le empiezan a tratar como cualquiera? Como un colega más, como un amigo y no como un padre. Le acabarán respetando, le acabarán obedeciendo, acabarán honrándolo como padre. No, porque lo acabarán rebajando a la altura de un colega, de tú a tú. Y entiéndame una cosa, en una relación padre-hijo no es una relación de tú a tú, es una relación de padre-hijo, posiciones de autoridad diferentes. Nunca padres piensen que con sus hijos deben hablar de tú a tú. No, pueden hablar cercanamente, pero son padres, no son colegas. No son el amigo del patio de la escuela. Y eso su hijo lo debe saber. A usted no se puede referir su hijo como ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal, nen? No. Se refieren con respeto, con honra. Que yo no soy tu colega. No soy tu compañero de escuela. Soy tu padre. Yo tengo autoridad sobre tu vida. Nunca dejes que tu hijo se olvide de eso. Porque en este mundo, desde pequeñito, le está diciendo que nadie tiene autoridad sobre él. Y tú tienes la responsabilidad como padre de recordarle a tu hijo que tú tienes autoridad sobre su vida. Y no solo tú, Dios. Que tu hijo no se maneja solo. Que no se maneja como le da la gana, que tiene varias figuras de autoridad. Tú le tienes que enseñar a tu hijo que debe respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar a los pastores, respetar a sus padres. Tú, porque el mundo le va a decir que a él no tiene a nadie por encima. Hermanos, Timoteo debe hacer que nadie menosprecie su juventud.
Pero eso no se trata solo de pararle los pies a los que lo hagan. Se trata de una actitud. Y por eso Pablo le dice, sino sé ejemplo. Y no le dice sé ejemplo a los jóvenes. Porque siempre entendemos, no, necesitamos un joven que sea ejemplo a los jóvenes, una mujer que sea ejemplo a las mujeres, un hombre que sea ejemplo a los hombres. No. Timoteo es el pastor de la iglesia. Él no debe ser ejemplo a los jóvenes porque es un pastor joven. Él no debe ser ejemplo solo a los hombres porque es hombre. Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Sean jóvenes, mujeres o hombres, si son creyentes, debe ser ejemplar ante ellos. Y le dicen qué cosas: en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Así que dentro de ese contexto, de ese mensaje, de esa frasecita, vamos a ver algunos puntos importantes. La primera es que la opinión de los otros importa. Él dice que no menosprecien su juventud, pero la opinión de otros importa. Primero, la opinión de la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículo 3, leemos así: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esa tarea. Cuando se fueron a elegir los primeros diáconos, la iglesia tenía que buscar entre ellos hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por lo tanto, para poder servir como diáconos, importaba la opinión de la iglesia de ti. A mí no me importa lo que la iglesia piense de mí, solo Dios. Pues no vas a servir nunca. Porque si la iglesia no piensa que eres una persona llena del Espíritu Santo, de sabiduría y de buena reputación, no sirves. La opinión de otros importa. La iglesia iba a elegir a sus diáconos, la iglesia iba a elegir a sus siervos. Y los apóstoles muestran unas características. Por lo tanto, la opinión que la iglesia tenía de ellos era importante, porque la iglesia presentó a unos hombres. Y si la iglesia presenta a unos hombres, es que la opinión que tenía la iglesia de esos hombres es que eran llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buena reputación. La opinión de otros importa. En un mundo, y repito, para que vean cómo la batalla cultural que tenemos a nuestro alrededor está hasta en los mínimos detalles. En un mundo que nos enseña, no importa lo que la gente piense de ti. ¿O no dicen eso? Lo peor es que hay padres que le dicen eso a sus hijos. Y lo peor es que hay padres cristianos que quizá con toda la buena intención le dicen, no importa lo que los demás piensen de ti. Entonces tampoco importa lo que tu mamá pienses de mí, no importa lo que el pastor piense de mí, no importa lo que los hermanos piensen de mí. Porque cuando tú le dices a tu hijo, no importa lo que los demás piensen de ti, es lo que le dices. Sí que importa. Sí que importa el testimonio que damos. Sí que importa si piensan que somos unos maleducados. Sí que importa si piensan que somos unos groseros. Sí que importa si piensan que somos unos soberbios. Sí que importa. Ese es el pensamiento de esta cultura. Sé como quieras y que la gente se ocupe de su vida. Si quieres ser arrogante, si quieres ser afeminado, si quieres ser violento, si quieres ser vago, no importa lo que la gente diga. Importa, porque vivimos en una sociedad que no importa porque no define bueno y malo. Pero nosotros estamos ante un Dios que ha dicho que hay cosas buenas y malas. Así que importa que la gente piense de nosotros que hacemos lo correcto. Incluso de los de fuera de la iglesia importa. Cuando se eligen los pastores, en 1 Timoteo 3:7 dice así: debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El pastor que va a servir en una iglesia tenía que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, pero entre todas esas características había una importante: tiene que tener buena reputación de los de. ¿Desde cuándo los de fuera van a elegir a nuestros pastores? No los van a elegir ellos. Pero obviamente un pastor que le preguntas a su madre y te dice, en casa es un demonio. Obviamente un pastor que vas a su trabajo y te dice, mira, llega tarde, impuntual, irresponsable, siempre metido en chismes. Su opinión importa, porque vas a decirle al mundo que ese hombre está al frente de la iglesia, que ese hombre pastorea el pueblo de Dios. Hermano, para el mundo sí, podemos ser homófobos, retrógrados, pero no pueden tacharnos de cosas indebidas.
O sea, yo puedo escuchar a mi madre a lo mejor decir, mira, no pienso como mi hijo en muchas cosas, pero es un buen hijo. Nos respeta. Lo que no podría decir mi madre es que es así, 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 definir una mala persona, un mal hijo. Mira que era importante. Debe gozar de buena reputación de los de afuera, para que no caiga en descrédito, para que no ande en los programas del corazón hablando mal de él. ¿Cuántos pastores andan por el mundo? Siempre en pleitos y cosas. Por eso, hermanos, es importante la opinión de otros. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo recordando que Pablo está hablando con un pastor. Porque somos llamados a ser imitables. ¿Por qué le ha dicho Pablo a Timoteo? Antes sé ejemplo. A quien tomo como ejemplo, ¿qué significa? Alguien a quien puedo imitar en su conducta. Pablo le ha dicho a Timoteo, mira, no dejes que te menosprecien por ser joven. Sea alguien que a pesar de tu juventud, los creyentes puedan imitar. Claro, si eres un joven que se porta como un crío, te van a menospreciar porque no hay nada bueno en ti que testifique otra cosa. Pero si a pesar de tu edad te portas como un hombre de Dios, dejarán de menospreciarte. A lo mejor lo hacen al principio porque todavía no te conocen, no te han visto, no han visto cómo Dios te usa, no te han escuchado, pero a lo mejor con el paso del tiempo, manteniendo firme tu testimonio, tu carácter, tu integridad, aquellos que al principio podían tener dudas de aquel joven, mañana ya no lo ven joven, lo ven simplemente como su pastor. Pero por eso debemos ser imitables. Pablo a los Corintios lo dice así, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. O 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mira las palabras de Pablo. Vosotros veis cómo nos hemos portado entre vosotros. Y mira qué palabras usa. Justa, santa, irreprensiblemente. Irreprensible. No nos podéis echar nada en cara. El tiempo que hemos estado con vosotros no nos podéis reprochar nada de nuestra labor, de nuestra conducta, de nuestro ministerio. Importa la opinión de los demás. Hermano, yo no puedo conseguir que el 100% de la iglesia me mire con buenos ojos. Obviamente, si un 90% de la iglesia menosprecia mi ministerio, yo tengo que salir de aquí. Yo no puedo ser tan tozudo, orgulloso o egocéntrico de decir, aunque la iglesia me quiera echar, yo aquí me planto. La iglesia se va, pero yo me quedo. ¿Dónde vas? ¿A quién vas a pastorear? Tu ministerio no es ser pastor, y si la iglesia no te ve como pastor, ¿qué haces ahí? Yo no puedo conseguir que un 100% de personas estén agradándose de una persona. Pero un porcentaje elevado de la iglesia debe ver claramente a un pastor. Sabemos que ahí va a haber gente que son cabras, gente que son inmaduros, y entiendes que habrán opiniones que no son relevantes. Es como cuando uno dice, ¿cualquier miembro de la iglesia puede votar en una decisión? No. ¿Cómo que no, pastor? No. No. En todas las decisiones, todos los votos de todos los miembros valen igual. Claro que no. Porque si una persona que viene del mundo se convierte hoy y se bautiza, ya es miembro de la iglesia. Si una persona acaba de convertirse, lleva 6 meses de creyente, ha hecho el curso, se ha bautizado, ya es creyente. Pero ¿qué madurez tiene para tomar una decisión respecto a la iglesia? ¿Cómo le dejo en las manos de una persona recién convertida, que apenas conoce la palabra, que no sabe bien cómo debe ser un pastor? Venga, voten quién le gusta a este hermano de diácono. A mí me gusta. Y tú le preguntas, ¿cómo debe ser? Bueno, es servicial y buena gente, me cae bien. Tiene criterio. Su voto no es relevante. Yo soy de los que piensan que dar voto a todos los que cumplen 18 es un error. Que hay 18 que no tienen juicio y su voto vale más que el de una persona sensata. Y vale lo mismo. Yo creo que es un grave error. Que el voto no lo define la edad, que hay chavales de 17 que votarían con mucha más sensatez que gente con 25. Y que obviamente su voto se inclina a la balanza.
Nosotros debemos entender que para ciertas cosas como decisiones o votos, la sensatez, la madurez, el conocimiento y la sabiduría son importantes. Yo no dejo que cualquier persona dé un consejo a mi vida. Yo lo pongo en manos de personas que considero sabias. Porque si yo voy escuchando la voz de todo el mundo, voy a acabar fatal. Siempre va a haber un descerebrado que piense como yo. Pero yo necesito la voz de la sensatez, la voz del conocimiento, la voz de la sabiduría. Hermanos, nosotros debemos entender una cosa. Que nosotros como creyentes somos llamados a madurar y a tomar decisiones conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Y eso una persona nueva en la fe no lo puede hacer. No lo puede hacer. Yo no puedo, entonces, dejar que todas las personas juzguen mi ministerio por igual. Hay personas que son creyentes, pero que son de otra denominación y para ellos soy el demonio. Porque digo que hay enseñanzas en su grupo que son falsas. Yo no puedo dejar que su opinión juzgue mi ministerio. Yo tengo que entender que el 100% de una iglesia no va a estar siempre pensando igual. Pero si una mayoría de los creyentes piensa mal, eso dice mucho. Yo no me puedo quedar aquí agarrado como Saúl al trono y querer matar a todo el que me vaya a suceder. Yo tengo que reconocer cuando uno ya no está ahí. Si la iglesia no te ve digno de pastorearles, debes irte. Debes irte. No, pero si Dios me ha llamado, si Dios te ha llamado, las ovejas van a ver el llamado. Si las ovejas no ven el llamado, es muy raro. No te vas a pensar una cosa, te puedes haber confundido. Porque no puede ser que tú veas un llamado que nadie más ve. No puede ser que estés queriendo hacer algo que no es lo tuyo. Porque engañoso sobre todas las cosas es el corazón. A lo mejor lo que quieres es mandar, ser visto, aparecer. Pero eso no es pastorear. Pero nosotros debemos entender que ante los ojos de los demás tenemos que tener una conducta intachable. Que si la iglesia pudiera votar sobre los pastores, el voto de la mayoría debería ser a favor de su ministerio, a favor de tenerlos ahí, a favor de considerarlos personas que se conducen irreprensiblemente delante de ellos. La opinión de los demás importa, porque nosotros somos llamados a ser imitables. Y esto no es solo para los pastores. Todo creyente debería poder decirle a otro creyente, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Porque si llegan los nuevos en la fe, van a estar más tiempo con vosotros que con nosotros. A nosotros nos van a oír predicar, pero la mayoría de veces os van a estar viendo a vosotros, comiendo con vosotros, tomando café con vosotros. A los que van a querer imitar es a vosotros. Por ejemplo, si yo hablo de pudor, decoro y modestia aquí en la iglesia, pero llegamos a la playa a un bautismo y las hermanas aparecen en bikini, la nueva creyente, ¿a quién va a imitar? ¿Lo que dije yo o lo que hacen las hermanas? Lo que hacen las hermanas. Por ejemplo, hace tiempo nosotros hicimos un bautismo y de golpe cuando acabamos y nos íbamos a meter un rato en el agua, un hermano fue a hacer así con la camiseta, pero vio que todos los otros hombres entrábamos con ella puesta. Se metió con la camiseta también, porque al final va a acabar aprendiendo de los que son de la iglesia donde él pertenece. Si yo me parto aquí la cabeza para hablar de ciertas cosas y luego en la intimidad de vuestras casas actuáis de manera contraria, sois perjudiciales para la iglesia. Vosotros sois un tropiezo. Porque van a escuchar lo que el pastor dice, pero al final va a hacer lo que la iglesia hace. Si vosotros tenéis la conducta adecuada, acabarán teniendo esa conducta. ¿Por qué las jovencitas, conforme pasan tiempo en la iglesia y se relacionan con otras jovencitas de la iglesia, van vistiéndose más decorosamente? No importa lo que el pastor diga, importa lo que sus ovejas hacen. Y cuando las ovejas obedecen las instrucciones del pastor, que obviamente provienen de la palabra, eso es una manera de no menospreciar a sus pastores. Porque si yo predico, por mucho que sea bíblico, pero luego cada uno en su casa hace lo que le da la gana, es menospreciar. Yo estoy esforzándome para llevar una palabra bíblica para que nuestras vidas se ajusten a la Escritura. Pero bueno, hago lo que quiero. Menosprecio. Menospreciar no es solo decir una frase de no te veo mi pastor, no te considero. También son actitudes. Llevar 1 año escuchando a un pastor, 5 años escuchando a un pastor y que tu vida no cambie a la luz de la palabra predicada, eso es menospreciar.
Es decir, que te da igual el pastor, te da igual Dios, te da igual la Biblia. Es menospreciar a alguien mucho mayor que tu pastor, a Dios mismo y su palabra. Así que la opinión de los otros importa, especialmente para Timoteo, que es pastor. Y pastores deben ser ejemplos para el rebaño. Primera de Timoteo 5:3, Primera de Pedro 5:3, dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Mira que le ha dicho a Timoteo, sé ejemplo. Y mira que dice Pedro de los pastores, deben ser ejemplo para el rebaño. Deben ser ejemplo. Y hermanos, esto que Pablo le ha dicho a Timoteo no es la primera vez que lo dice. Vemos una repetición muy parecida a Tito. En Tito capítulo 2 y el versículo 7 leemos así: asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Mira lo que le dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. En otra carta pastoral, la carta a Tito, Pablo le dice a Tito lo mismo: muéstrate como ejemplo de buenas obras, de palabra, de dignidad, de doctrina, de pureza. Debemos ser siervos ejemplares. Debemos ser siervos que modelen la palabra que predican. Debemos ser siervos que si hablamos de creyentes con valor, tengan valor. Que si hablamos de creyentes con integridad, sean íntegros. Que si hablamos de creyentes que luchan por vivir en santidad, luchen por vivir en santidad. Porque la iglesia quiere escuchar, pero sobre todo quiere ver a alguien a quien imitar. La teoría está bien, pastor, pero ¿a quién podemos ver para decir, si lo hago igual me irá bien? ¿A qué marido miro? ¿A qué hombre veo? Y con las hermanas pasa igual. ¿Dónde hay una anciana, pastor, para decir, esa es la mujer que yo debería llegar a ser? Hermano, necesitamos crecer para tener y ser modelos para otros. Ya basta de esta generación que para seguir abrazada al pecado usa frases como: no me mires a mí, mira a Jesús. No, esos jóvenes que vienen necesitan mirarnos a nosotros, no están viendo a Jesús. Necesitan en nosotros el ejemplo de un buen matrimonio. Porque la cultura les está diciendo: no te cases, la monogamia, si la mayoría se divorcia es un desastre. Pero si en casa ven pelea, ven discusiones, ven gritería, ven esas cosas, ellos dicen: pues la cultura tiene razón. Mis padres son el ejemplo de un matrimonio desastroso que al final viven juntos. Y al final tu hijo dirá: pues ¿sabes qué? Yo para eso no me caso. Pero nosotros creemos que el matrimonio es un regalo de Dios. Es una bendición. Es un gozo, es un tesoro, es un deleite. Nuestros hijos necesitan un ejemplo y un modelo que decir: no importa lo que diga el mundo, yo quiero un matrimonio como el de mis padres. Y cuando el mundo le diga: pues mira, rápate muchacha, sea así, brava, autoritaria, ella mire en casa y diga: yo quiero ser como mamá. Me gusta más mamá. Me gusta cómo respeta a papá, nunca le alza la voz, mira cómo cuida del hogar, mira cómo nos ama, mira siempre tan sabia, nunca habla mal de los demás, nunca se mete en la vida ajena. Hermana, ¿eres un modelo para tus hijas o tienen que buscar? ¿Saben? Es duro cuando veo a alguna jovencita decirle a mi esposa a lo mejor: Clicia, y a mí me honra que alguien le diga: Clicia, para mí eres un referente. Pero me preocupa porque esas jóvenes a veces tienen madre. A mí me honra por mi esposa, pero me decepciona porque tiene otra mujer más cerca. ¿Cómo puede ser que tengan que buscar fuera de casa cuando tiene un modelo casi 24 horas al lado? ¿Tan malo es ese modelo que tienen que buscar a otro a que vean un poquito a la semana? Tienen que venir a un pastor a decir: pastor, eres un referente para mí. Oye, pero tú tienes un padre. ¿Qué hace ese padre por ti? Hermanos, es preocupante. Pero no es para los pastores, esto es para todos los creyentes. Debemos ser un modelo para los que nos rodean. Debemos vivir de tal manera que esta generación que se viene por detrás imite nuestros pasos. Hermanos, nos quieren robar a los chiquillos. Nos quieren moldear su mente y su cabeza. Y si no les mostramos un ejemplo diferente, más fácil se lo ponemos al mundo. Pero tenemos que mostrarle a esos jóvenes, a esa generación que viene, que hay hombres diferentes, que hay mujeres diferentes, que el pueblo de Dios es un pueblo, como decía aquella canción, es un pueblo especial.
No tenemos antenas ni somos verdes, pero no pensamos igual, no actuamos igual, no hablamos igual, no nos vestimos igual, no actuamos igual, no tenemos el mismo carácter. No tenemos los mismos valores, nuestras casas se respiran diferente, nuestros matrimonios se deben respirar diferente, una comida familiar en nuestra casa debe sonar diferente. La relación de padres e hijos debe verse diferente. Deben ver que oye, yo voy al cole, pero cuando yo a casa parecen dos mundos paralelos. Deben verlo así. Oye, yo voy a la iglesia. Esa gente no se parece a mis profesores, ni a los amigos, ni a los padres de mis amigos. Esta gente es diferente. ¿Pero ven eso en nosotros? ¿Somos realmente imitables? ¿O para seguir teniendo un carácter mediocre y una vida que no quiere cambiar es mejor decirle, no me mires a mí, mira a Jesús? Porque yo fallo. Ya. Pablo también. Pablo no era perfecto, pero algo haría bien para que le pudieran imitar. Así que Pablo le dice a Timoteo que no te menosprecien, pero para que no te menosprecien, lo más efectivo es ser ejemplar. Y esto no es solo para un joven, esto es para cualquier creyente. Pero si somos jóvenes o creyentes culturales, como todos los demás, entonces sí seremos menospreciados. Romanos 12, 1 y 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermano, la única manera de que no te menosprecien, y sobre todo en este caso por ser joven, es que no seas como los otros jóvenes de tu generación. ¿Qué se dice de los jóvenes de esta generación? De nuestra cultura. Se han inventado palabras como los ni estudian ni trabajan. Hacen bromas sobre ellos, no se van de casa, tienen 30 y ahí siguen, no sirven para nada, la gente se preocupa, ¿ese es el futuro del país? Estudiantes mediocres, hijos vagos, trabajadores perezosos, valores inexistentes. Eso es lo que la gente dice de los jóvenes de nuestra cultura. Y no les falta razón. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que si yo soy joven y me pongo ante ellos no me menosprecien? No siendo un joven como mi cultura. Esos son los jóvenes del mundo. Pero yo soy un joven de Dios. Es que los jóvenes son, sí, los de ahí. Los de aquí no. Los de aquí temen a Dios. Porque dejad de pensar que la juventud es la época de hacer el tonto. Dejad de pensar que la juventud es la época de consentirles cosas. Hermano, no hay frase más triste para mí que un padre creyente diciéndome, pastor, es que es joven, entiéndalo. ¿Entienda qué? Que tiene que hacer el mono porque es joven. Que se le pueden consentir ser maleducado porque es joven. Que tengo que pasar por alto su rebeldía porque es joven. Es que todos los jóvenes no. Un joven de Dios no hace eso. Entonces, di claramente, mi hijo es un mundano y un hijo del diablo, por eso tengo que entender lo que hace. Dilo así. Si vas a decir que lo consintamos como el mundo, reconoce que es del diablo tu hijo. Dilo. Dilo de una vez. Porque si vas a consentirle las cosas que a los otros se les consiente, reconoce que pertenece al mismo mundo que los otros. Que tu hijo no tiene nada de Dios en su vida. Reconócelo entonces. Vamos. Habla así de tu hijo con franqueza. Porque la juventud no es la edad de tirar tiempo a la basura. La juventud no es la edad de hacer el tonto con el pecado. La juventud no es la edad de perder el tiempo con las muchachas. Lo más bonito que me ha pasado en la vida es servir a Dios joven. Esta iglesia se plantó cuando el pastor tenía 23, 24 años. Nos casamos cuando yo tenía 22 años. Y así de gente puede haber dicho, ¿no habéis disfrutado la juventud? ¿Habéis tirado los mejores años de vuestro matrimonio a la basura, directos a servir a Dios, directos a una iglesia con lo difícil que es? Y es. Y no volví atrás a deshacer lo que hicimos.
¿Por qué? Ay, pastor, va allí a Bélgica y predica 2 veces el domingo, 2 veces el sábado, ¿no se cansa? No, que nadie me mire con pena, no me canso. Soy joven, no me canso. Antes no jugaba 2 partidos de fútbol, no me pasaba 6 horas en el parque. ¿Por qué nadie decía, ¿no te cansas de jugar a la pelota? ¿No se van a veces los hombres a jugar a fútbol y se pueden tirar 3 o 4 horas? ¿Y nadie se lleva las manos a la cabeza? Porque cuando son jóvenes tienen energía. Pueden jugar 4 horas al fútbol, pueden darse un paseo de 3 horas. ¿Por qué no me voy a parar yo aquí 2 o 3 veces en un día a predicar la santa y bendita palabra de Dios? Tengo fuerza. Y doy gracias a Dios porque lo hago. Y una de las cosas más bonitas que me dice mi esposa es que Dios te exprima. Hay que elegir bien. Porque ella sabe que va a llegar un día que dirán, oye, ven a predicar una conferencia. Le dije, un mensaje. Ya no tengo fuerza para dar 2. Ya no tengo fuerza para dar 3. Ya no puedo estar viniendo martes, jueves, domingo. Ya tendré que dar paso a la otra generación. Oye, tú el martes. Yo el domingo. Yo un poquito más sentado. Entonces, ¿qué vais a esperar? ¿A llegar a la edad de la poca fuerza para decir, ahora voy a servir al Señor? La juventud no es la edad para hacer el tonto. La juventud es la mejor edad para servir al Señor, porque es cuando más fuerza tenemos. Vuestros hijos, que los estáis tratando como niños, están llegando a los 25, a los 26 y no han hecho nada por Dios todavía. Uy, mira, esos hombres de Dios del pasado, que se iban a las misiones con 22, que se iban así con 23. Hermano, a mí me da una vergüenza a veces. Cuando me paran algunos mormones que te encuentras por la calle, no son señores de 40 años. Hermano, cuando yo me encuentro a mormones misioneros por aquí, son más jóvenes que yo. Tienen 25 años. Son chavalillos. Y te paras a hablar con ellos y dices, oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Eso es un campus o algo? No, es que nosotros, desde el principio de nuestra iglesia, ya te lo meten en la cabeza. En cuanto acabe el colegio, a las misiones. Luego ya cuando vuelvas, haces tu carrera y trabajas. Pero 2 años para las misiones. Digo, ¿en serio? Sí. Por eso hay misioneros con 18 años, con 19. Pero, ¿y tus padres qué dicen? No, nuestros padres desde pequeños ya saben. Empezaremos la universidad un poco más tarde que otros, pero a las misiones. Nuestros padres también creen en la misión. Digo, claro, cuando la iglesia, los padres son un equipo. Pero cuando el pastor dice que se levanten los jóvenes y los padres les dejan jugar a la televisión, jugar a la videojuego hasta las 2 de la mañana, ver la tele hasta las 8, contradictorio. Y ya te digo yo que si hay uno que te dice trabaja y otro que te dice descansa, tu carne va a elegir solo uno. El más fácil. Por eso, aunque me duela en el corazón, una frase que repetiré siempre. La mayor piedra de tropiezo en el desarrollo espiritual de muchos jóvenes son sus padres. No su iglesia, sus padres. Porque podrían ser mucho más serviciales, servir mucho más al reino, y no lo hacen porque sus padres creen que son solo chicos y chicas, jovencitos. ¿Cuánta gente está perdiendo el tiempo que el Señor le regala para su gloria? La Biblia muestra jóvenes ejemplares. Doy algún ejemplo rápido. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. ¿A quién quería traer? Mira, jóvenes, en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Mira la descripción. Discernimiento, inteligentes, buen parecer, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y capacidad de ser siervos. Serviciales, discernimiento, sabios, buen testimonio, pero dice que sean jóvenes. O sea, a lo que yo entiendo, se puede ser joven y sabio, se puede ser joven y tener discernimiento, se puede ser joven y de buen testimonio, se puede ser joven y capacitado para servir. Esos jóvenes pertenecían a un pueblo, el pueblo de Dios. Eran jóvenes diferentes.
El rey extranjero sabía que entre el pueblo de ese Dios, los jóvenes eran distintos. Y en ese pueblo los jóvenes iban a ser así. Maravilloso. Tu hijo joven puede tener buen discernimiento. Tu hijo joven puede tener capacidad de servir. Tu hijo joven puede tener buen entendimiento, inteligencia, buen testimonio. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Claro, vienen de Dios. Mira, qué interesante. Vienen de Dios. Buen testimonio, buen parecer, discernimiento, habilidad, conocimiento, sabiduría. ¿Y qué dice el rey? Antes de que sirvan a nuestro mundo, hay que educarlos. ¿Qué está haciendo el mundo con los chicos hoy? Antes de que tengan 30 y sirvan a nuestros objetivos, desde chiquititos, adoctrínalos. Lo mismo que hacía el rey. Él no lo puso directamente a trabajar como esclavo. No, yo no los quiero como esclavos. Van a servir a mis propósitos. Pero para eso, dales buena comida, mímalos, pero adoctrínalos 3 años. Y luego harán lo que nosotros hacemos. ¿Qué les enseñaban? Enséñale nuestra lengua. Les cambiaron el nombre. Les quitaron su identidad. Si tú no haces para que tus hijos sirvan al Dios vivo, este mundo los está educando para que sirvan al príncipe de este siglo. Y lo harán con gusto. No como esclavos, ellos lo harán con su libertad. Sí, una libertad esclavizada al pecado. Pero lo harán con una sonrisa, Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Es curioso porque los nombres hebreos, los que acaban en él, es porque tienen a Dios en la palabra. Elías, Eliseo, Daniel, Misael. Y lo que querían eliminar con esos nombres es el rastro de Dios de ellos. Porque si tú le intentas adoctrinar, pero cada vez que lo llamas le recuerdas que Dios está en su nombre. Pero quítenle el nombre, quítenle su identidad. En el versículo 8 dice así: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. A pesar de ser un joven que fue seducido por manjares de palacio, decidió no contaminarse. ¿Se puede ser joven y decidir no contaminarse? ¿Se puede ser joven y decidir decir no a los manjares de este mundo? Se puede. La juventud no es la edad de probar. La juventud es la edad de ser fiel a Dios como la de adulto. El versículo 17 de este capítulo termina así: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. ¿Quién les dio gracia a ellos? Dios. Jóvenes fieles a Dios, que eran respaldados por Dios y capacitados por Dios. Hermano, ese es un ejemplo de que se puede ser joven y fiel. José, en Egipto. José tenía 1000 excusas. Bueno, es la mujer del jefe. Si no hago esto, venga, nadie se va a enterar, va a quedar entre nosotros. Si le digo que no me matan. Pero José solo preguntó una cosa: ¿cómo podré yo pecar contra un Dios como el mío? Se puede ser joven y no pecar contra Dios. El mundo quiere decir que los jóvenes no tienen valor. El mundo quiere decir que los jóvenes no sirven para nada. El mundo quiere decir eso, para que sigan sus modas. Pero Dios le dice a un joven a través de Pablo: sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo a los creyentes. Se puede ser joven y ejemplar. Se puede ser joven y de buen testimonio. Se puede ser joven y enseñar a creyentes de más edad que tú caminas con Cristo. Se puede ser un joven de 25 años y decirle a un creyente de 40: imítame a mí porque estoy imitando a Jesús. Pastor, los jóvenes hay que ayudarles porque no saben, la mayoría sí. Pero hay jóvenes que vale la pena incluso imitar. Su valor, su entrega al Señor, su amor, su diligencia. Aquí hay gente en la iglesia que hace el curso de membresía 2 o 3 veces y hacemos bromas. ¿Lo vas a repetir? Eso es una vergüenza. ¿Qué gracia hace eso?
Hace gracia la irresponsabilidad. Hace gracia la dejadez. Ese es el ejemplo para un buen hijo que le siga luego metando. Mira, puedo reprobar 7 veces el curso, la universidad 4. ¿Sí? ¿Eso es lo que consideramos divertido? A mí no me hace ninguna gracia. Eso habla muy mal de una persona. Hermano, cada cosa que hacemos, cada pequeño gesto, último día para pagar campamento, al final lo dejo vacío. Y de última hora que se busque la vida a la iglesia para llenar esa plaza. Irresponsabilidad. Hermano, lo siento mucho, que nadie me tome... pero pueden pasar cosas en la vida. Pueden. Pero a veces se tiene una semana para arreglar algo, un mes. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ir ahora dando tumbos para buscar llenar la plaza porque se tiene que pagar, porque se tiene... Irresponsabilidad. No habla bien de la persona. Yo no le pediría un consejo. No le dejaría a mis hijos. Todos esos detalles hablan de nosotros. Diligencia, responsabilidad, integridad, compromiso. Son palabras importantes que a la hora de querer tener a alguien al lado e imitarlo, las mides. No digo esto como una riña, pero digo esto como algo real. Y yo sé que a veces no soy muy bien visto porque estas cosas, lo dice, ofende. Bueno, que ofenda un poco no pasa nada. Porque a veces tenemos que ser ofendidos para empezar a darnos cuenta que hay cosas que cambiar. No lo digo con odio, pero lo digo con realidad. No os va a ir bien en la vida si no sois más responsables, si no sois más comprometidos. No dais buen testimonio. A mí no me pasa nada porque yo no os miro, pero los que os rodean puede ser que sí. Tenemos gente que nos mira y quieren ver en nosotros el por qué decimos que somos cristianos. ¿Qué hay de diferente en esa gente? ¿Qué hay de diferente? Ahora Pablo llama a Timoteo a ser ejemplo en algunas cosas en particular. La primera, en palabra. Ejemplo en palabra. Hay muchas personas que consideran que esto se refiere a la enseñanza, que salga de él buena enseñanza. Pero yo no considero que sea realmente eso. ¿Por qué? Porque ya le ha dado en otros momentos del texto la indicación de que debe predicar la sana doctrina, predicar fiel palabra. Yo creo que cuando Pablo se refiere a ser ejemplo en palabra, se refiere a la palabra que tiene Timoteo como hombre. Porque muchas veces la Biblia habla de nuestra manera de hablar y de nuestra palabra. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Timoteo, ¿quieres ser ejemplo de palabra? Que no haya falsedad en tu boca. Sé honesto, di la verdad. En el versículo 29, Pablo también dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Timoteo, habla así. Esas deben ser tus palabras. No deben haber en ti palabras malas, sino las buenas para edificar y que impartan gracia. O el versículo 31 del mismo capítulo, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, iras, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Timoteo, no puedes ir pegándole voces a la gente, no puedes ir gritando porque te has enfadado. Hermano, enfadarte no justifica los gritos, Yo me enfado mucho. Y no puedo ir gritando a todo el mundo con el que me enfado. Soy creyente. El Espíritu Santo mora en mí. Debo tener dominio propio. No puedo dar rienda suelta a mis cuerdas vocales. ¿Qué vamos a jugar? ¿A ver quién grita más fuerte en esta casa? Claro que gano yo. Yo tengo un vozarrón. ¿Pero qué gano yo siendo el que más grita? Imponer miedo, temor. Afligir a los que me escuchan. Asustar a mis hijos. Ganar un debate. No, así no habla Jesús. Jesús no hablaba a gritos. Jesús no imponía respeto a voces. Jesús decía la verdad. No hablaba falsedad. Impartía gracia con sus palabras, edificaba cuando abría la boca y no tenía que ir pegando voces. Ni ira, ni gritos, ni enojos, ni maledicencia. Mira lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al final, tu boca habla de ti, de lo que tienes dentro. Hay hermanos que tienen mucha facilidad para comentar de otros hermanos.
Y los creyentes, para que no parezca chisme, lo disfrazamos de piedad. Porque si maquillamos el chisme, parece hasta una buena obra. Pastor, ¿tú qué piensas si un hermano... Ya sé por dónde vas. Sí, pastor, ¿tú qué piensas si un hermano hace esto? Digo, ¿quién es el hermano? No, pastor, no quiero tampoco... Hermano, pero necesito saber quién está así de mal, quién está haciendo esas cosas a la iglesia. Bueno, es este hermano, pastor. Digo, ¿has hablado con él? No, pastor. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo, pastor? ¿Preocupación? No. Chisme. Clicia, mira, te quiero decir algo de una hermana, pero es para que oremos por ella. Chisme. Disfrázalo. Hasta Satanás sabe disfrazarse. El chisme también lo podemos disfrazar. ¿Te quieres sentir menos mal así? Es hablar de alguien que no está presente. No le podemos comentar a usted nada, pastor. Sí, has hablado primero con él, sí. Pero no creo que sea íntegro hablarlo directamente conmigo. Creo que primero, si es un hermano, tienes toda la libertad de ir a hablarlo con él. Eso es integridad, honestidad. ¿Se va a enfadar? Claro que sí, cuando yo vaya a hablar con él también. Y yo si hablo contigo también. Ahora que te estoy llamando chismoso, ¿a qué te has enfadado? Porque cada vez que nos corrigen nos enfadamos. Pero si un padre no va a corregir a un hijo porque se enfada, entonces apaga y vámonos. Si fuéramos humildes no nos enfadaríamos, pero esa es la evidencia de que somos más orgullosos que... A nadie le gusta que le pisen en el error. Pero somos hermanos. Hermano, ¿te vas a enfadar? Sí. Pues te lo voy a decir igual. Porque te amo. Es por tu bien. Pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues tírame otra si quieres, pero que esta te la tiro. Es que eres mi hermano. No, pero quítate primero la viga de tu... No, si mira, o la viga también. Yo no vengo aquí, pero voy a quitar la paja del tuyo. Yo te amo. Yo no puedo dejarte así. Yo no puedo ir a contarle a otros lo mal que estás y no contártelo a ti. No puedo opinar con mis hermanos si todos te vemos fatal y no opinarlo contigo. Eso es chisme, es difamación. En la palabra de un creyente no debería haber eso. No debería haber palabra mala, ni chisme, ni difamación, ni murmuración, ni malicia, ni ira, ni gritería. Seamos ejemplos en nuestra manera de hablar. Segunda cosa, sé ejemplo en tu conducta. ¿En qué se refiere eso? Nuestra manera de conducir nuestra vida, nuestra manera de actuar. Como creyentes debemos ser ejemplo en nuestra manera de conducirnos. Conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Eso habla de nuestra sabiduría y de nuestra fe. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Cómo se ve a un sabio? Que muestre por su buena conducta. Porque sabio no es el que sabe, sabio es el que hace. Hay gente que es muy lista y muy necia. Hay gente que tiene títulos en la pared y son necios. ¿Quieres saber lo que es la necedad? A veces vas a la calle y te encuentras a borrachos, drogadictos, que están destrozando su vida, y algunos te dicen, yo soy abogado, yo soy juez, yo soy ingeniero. O sea, esa persona ha tenido buenas notas, ha sacado una carrera y ahora no tiene a sus hijos, no tiene a su esposa, vive ahí fuera, ha cogido SIDA. ¿Por qué? ¿Es inteligente? Seguro que sí, pero es necio. Y sus decisiones necias han destrozado su vida. La sabiduría no se mide por cuánto sé, sino por cuánto practico aquello que sé. Y la manera en que nosotros mostramos nuestra sabiduría es con nuestra conducta. Debemos ser ejemplares en nuestra manera de conducir nuestra vida. En todas las áreas. Nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta en la sociedad. La manera que actuamos cuando una señora mayor viene con una bolsa. La manera que actuamos cuando alguien se cuela en el súper y... ¿qué hacemos? ¿Actuamos como el resto?
O cuando pasa un camarero y atiende a uno que llegó más tarde que nosotros primero. ¿Qué hago? Pego dos voces. Que yo llevo aquí 1 hora esperando y ese llegó luego. Hacemos lo de todo el mundo. Hacemos así. Que cuando nos ensucien un poco la camisa, el jefe, el gerente, hacemos eso. O mostraremos más mansedumbre, más paciencia. Porque hermanos, si no dejamos que se nos cuelen en el súper, dudo yo que aprendamos a poner la otra mejilla. Si ni siquiera vamos a tolerar a alguien que se cuele en el súper o que atiendan una mesa antes que nosotros en un restaurante y ya vamos a entrar en cólera y a enfadarnos y a reclamar nuestros derechos de cliente. Me parece que poco aguantaríamos por Jesús, ¿eh? Yo creo que a la que nos pongan una pistola en la cabeza, rápido negaremos nuestra fe. Si no soportamos ni eso, ¿cómo soportaríamos ser quemados por causa del Evangelio? No, hermano. Debemos ser ejemplos de nuestra conducta. También debemos ser ejemplos en amor. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Pablo dice que todo lo soporta por amor a... Es muy interesante porque yo a veces me encuentro personas decir: pastor, yo lo hago todo por amor a Dios, yo no le debo nada a la iglesia, yo le debo todo a Dios, yo no le debo nada a los hombres, yo le debo todo a Dios. Y Pablo le debe todo a Dios, pero Pablo no duda en decir: yo todo lo que hago, lo hago por amor a... Y todo el mundo esperaría decir: a Cristo. Dice: no, por amor a la iglesia. Pero Pablo, lo tienes que hacer por Cristo. Lo que hago por la iglesia lo hago por Cristo. Cristo es la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Si tú tratas mal a mi esposa, me tratas mal a mí. Si tú faltas el respeto a mi esposa, me faltas el respeto a mí. Si tú desprecias a la novia de Cristo, desprecias a Cristo. Si tú amas a la iglesia, amas la cabeza de la iglesia. Y Pablo lo tenía muy claro. Todo lo hago por el Evangelio, todo lo hago por el Señor. Entonces, la iglesia va en el pack. Todo lo sufro por amor a la iglesia. ¿Por qué Pablo era tan querido por la iglesia, tan respetado por la iglesia? ¿Por qué la iglesia no dudaba en mandar ofrendas para sus viajes, en que Pablo siguiera rondando por el mundo? Porque la iglesia veía el amor de Pablo por ellos, la entrega de Pablo, el sacrificio de Pablo. Pablo se había ganado el corazón de la iglesia. Timoteo debía ser un ejemplo de amor, y nosotros debemos ser un ejemplo de amor a Dios primeramente, y de amor al prójimo también. Que no hay nada más triste que escuchar a un creyente que ama a Dios, pero no sabe amar al prójimo, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es como cuando dice: ¿cómo puede ser que con la misma boca que bendecís al Dios Altísimo, maldigáis a los hombres que han sido hechos a su imagen y semejanza? El mundo habla de los políticos con odio, con insultos, deseando su mal y su muerte. Nosotros no debemos ser así. Pero pastor, lo hacen bien, fatal. Son corruptos, mucho. Pero no está en mi lado el tener que odiar. Si yo no muestro diferencias en mi amor hacia los que lo hacen mal. Porque con el amor los creyentes como que negocian un poco. Pastor, hay que amar el alma de los homosexuales. Y entonces también hay que amar el alma del violador. Y del asesino. Y del que atropelló a tu hija. Y del que te tocó de pequeña. Porque hay que amar al prójimo. Aborrecemos su pecado. Pero debemos amar su alma. Y desear su salvación. Hasta del más vil y atroz de los pecadores. Porque lo mismo éramos nosotros, solo que nuestro pecado socialmente se veía menos malo. Porque la sociedad tiene una lista de pecados feos. Porque hace muchos años la homosexualidad se veía como para echarte a un pueblo o meterte en un convento. Pero hoy, ¿cómo se ve? Bueno, hace muchos años el incesto se veía mal, pero hoy no pasa nada. Hace muchos años que una jovencita perdiera su virginidad, ¿cómo se le llamaba eso? Una vergüenza, deshonra. Los padres se llevarían las manos a la cabeza y dirían: has deshonrado a la familia.
Y si una joven se quedaba embarazada fuera del matrimonio, los padres lo escondían a veces de la vergüenza que traía la familia, porque para el padre lo que pasaba con su hijo pasaba con la casa. Si el hijo pasaba vergüenza, la familia era avergonzada. Pero ¿cómo se ve hoy la virginidad? Ahora lo que da vergüenza es si una niña de 20 años dice soy virgen. El mundo tiene su categoría de cosas malas y buenas, pero si tú empiezas a medir los pecados como el mundo lo mide, vamos mal. Pues déjame decirte algo. Puede ser que por lo que hace la sociedad y que realmente son graves, el matar, el violar, el robar, te parezca escandaloso. Pero en la Biblia pone, Dios resiste a los soberbios. A Dios le parece escandaloso que una vil criatura sea arrogante, tanto como matar. Entonces, amados hermanos, debemos entender algo. Nosotros no solo debemos mostrar amor con los malos, con los pecadores que nos parecen pecadores no tan malos. Debemos mostrar amor con todos los pecadores, hacia todas sus almas. Debemos mostrar amor hacia la sociedad que nos rodea, a pesar de su maldad. Hermano, por eso será tan raro cuando nos maten. Porque nos querrán matar cuando amamos su alma. Cuando denunciamos su pecado y queremos su salvación. Buscando el bien, nos tratarán como malhechores. Debemos ser un ejemplo de amor a Dios, de amor al prójimo. Y no hay más prójimo para nosotros que somos creyentes que la iglesia. No puede ser que ames a Dios y no ames la iglesia de Dios. No puede ser. No puede ser. La siguiente cosa en la que debe ser ejemplo, Timoteo, es en fe. Debe ser ejemplo de fe. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Nosotros debemos entender que para ser ejemplo de fe, tiene que estar vinculado a nuestras obras de fe. Ese hermano es un hombre de fe. ¿Cómo sé que es un hombre de fe? Bueno, por sus obras. Por ejemplo, por su paciencia, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira cómo ese hermano enfrenta el dolor. Mira cómo esa hermana que perdió a su padre o que perdió a su esposo enfrenta el luto. Mírala. ¡Qué mujer de fe! Otras personas estarían a lo mejor deprimidas, no querrían salir de una habitación. Sigue cantando a Dios, sigue adorando, sigue rindiendo culto con sus hermanos. ¡Qué fe! Ser ejemplo de fe se trata de nuestra conducta, cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo tratamos el oprobio recibido, cómo respondemos a los ataques. No, es gente de fe. Cuando llegan las pruebas y dificultades, mira, tienen fe en Dios. Nuestra conducta es lo que muestra nuestra fe. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de fe, tiene que ver con su conducta también. Y finalmente, sé ejemplo de pureza. Porque de lo que más se busca, lo que más se espera de los jóvenes es que no sean puros. Por eso Pablo le dice en 2 de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye de una cosa y corre hacia otra. Hermano, no puedes solo huir del pecado, tienes que correr hacia la justicia. Y mira qué interesante, Pablo le dice a Timoteo que no corra solo. Corre hacia allá con los que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, Timoteo, en esta carrera estamos corriendo unos cuantos. No vivas tu fe como pensando que soy yo contra el pecado y el mundo. No, huye de las pasiones juveniles con los otros que siguen huyendo también. Hay más gente huyendo del pecado. Hermano, no hay nada peor que entender que tu lucha con el pecado es tu lucha. La mayoría de personas que van cayendo regularmente en pecados es porque creen que cada uno vive su propia vida espiritual. Eso es la mayor tontería que existe. Hermano, todos necesitamos gente de confianza con quien compartir nuestras batallas. No, hermano, no estamos hechos para vencer al pecado solos. No vayamos de superhéroe. Aquí nadie es Iron Man.
Aquí somos débiles, que todavía luchamos con la carne y que necesitamos la ayuda de otros hermanos para enfrentar nuestras tentaciones, nuestras batallas. Necesitamos a alguien a quien poder confesar nuestras luchas, alguien a quien poder confesar nuestras tentaciones, alguien que pueda estar orando por nosotros, alguien que pueda estar revisándonos y mandándonos un mensaje cada día: no caigas, estoy aquí, sigue firme. Necesitamos esas personas, porque si no vas a acabar pecando en lo secreto, poniendo aquí cara bonita el domingo y más que Santa Cena, participando con total confianza, pero sabiendo solo tú lo que pasa ahí. No tengas miedo de que te vean poco cristiano. Empieza a dejar a un lado tu reputación para crecer en santidad. Porque el mayor obstáculo muchas veces en el crecimiento en santidad es querer guardar una reputación inexistente. Hermano, déjame decirte una cosa. Al menos yo, a ninguno de vosotros os considero un cuerpo glorificado. Doy por hecho que tenéis luchas. Doy por hecho que tenéis batallas y doy por hecho que a veces caéis. Si no me lo contáis, eso es otra cosa, pero doy por hecho que pasa. No penséis que por no contárselo al pastor, el pastor vive pensando que mes tras mes aquí vivimos sin un pecado. No me lo cuentas, pero lo doy por hecho. Preferiría saberlo, claro que sí, porque oro por las personas de esta iglesia, para saber qué poner en oración, para saber por qué preguntarte cuando me siente contigo. Pero cada vez que me siento con muchos solo puedo preguntar qué tal el trabajo y qué tal la vida. De las cosas íntimas, de las batallas no pregunto, porque como tampoco me las cuentan, pero sería muy interesante que si me voy a tomar un café con un hermano le pudiera preguntar por sus luchas y a ver si está mejor y poder darle un consejo, porque al final soy su pastor, no un colega para hablar del fútbol. Pero guardamos tanto la reputación. Y en el fondo yo no sé si alguien se piensa que vamos por aquí pensando que nadie peca. El que dice que no peca miente. Así dice Juan. Otra cosa es que no los contemos. Pero hermanos, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no oramos por los hermanos, porque tampoco sabemos qué les pasa. Porque no lo cuentan. Te cuentan sus problemas matrimoniales, sus tristezas, sus penas y sus depresiones. Pero sus pecados no. Tu mayor problema seguramente de tus penas matrimoniales, tus tristezas y tus depresiones es tu pecado que no cuentas. Igual cuando acabes con el pecado se acaban las penas y las depresiones. Hermano, tira a la basura tu reputación porque no tienes. Crees que la tienes, pero no tienes. Te va a ayudar a cultivar una santidad mucho más sincera. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y dedicado a los jóvenes, Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Pero ahora quieren ir a las reuniones de jóvenes a bailar. Quieren ir a las reuniones de jóvenes a jugar. Quieren campamentos de jóvenes para hacer actividades con globitos de agua. Quieren hacer paintball, quieren hacer tontería. ¿Con qué guardará el joven puro su camino? Guardando la palabra de Dios. Y para guardar la palabra de Dios tienen que escuchar la palabra de Dios. Y para escuchar la palabra de Dios tiene que haber quien les predique la palabra de Dios. Los jóvenes ya ven mucha tele. Necesitan que alguien les hable de Dios. Solo eso les ayudará a guardar puro su camino. Hermano, este llamado de Pablo a Timoteo como pastor y joven es un llamado mío para todos. Que nadie os menosprecie por ser jóvenes, ni mujeres, ni nuevos en la fe. Pero la única manera de que dejen de menospreciarte es una: sé ejemplo. A los creyentes, porque al mundo sería muy fácil. Para el mundo les parecemos buenos. Si ya no hacemos la mitad de cosas malas, seguimos casados, ya parecemos un ejemplo. Pero no, debemos ser ejemplo para los creyentes, los que saben cómo anda alguien delante de Dios. En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y al final, hermanos, para ser ejemplo de eso, si tú miras todas esas cosas, solo lo podemos conseguir si nos llenamos del Espíritu Santo. Porque esas cosas de las que tenemos que ser ejemplo son parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Debemos cultivar una vida espiritual para poder andar en santidad y así ser ejemplo para todos los creyentes que nos miran. Hermanos, empecemos a madurar en la fe. Empecemos a dejar de justificar nuestra irresponsabilidad, nuestra mediocridad espiritual y agachar la cabeza como un perrito abandonado con pena para que la gente tenga compasión de nosotros. Sí, tenemos compasión, pero también tenemos un poco de vergüenza. Porque muchos de vosotros, teniendo que ser ya maestros, necesitáis que volvamos a enseñar los principios elementales. La edad no hace al anciano, el testimonio sí. Y yo espero que de esta iglesia Dios levante muchos ancianos y muchas ancianas que sean ejemplo para todos los que vienen por detrás. Porque el mundo les da un ejemplo, pero nosotros debemos darle uno para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a ser ejemplares en nuestra manera de vivir, de hablar, de actuar, en nuestra fe. Te pido, Señor, que nos perdones por todas las veces, Señor, que vivimos una fe relajada, una vida espiritual mediocre, Señor, y que nos acomodamos en la carne, Señor, excusándonos simplemente en cosas como que nadie es perfecto. Y no lo somos, Señor, no somos perfectos, pero aún así debemos ser ejemplares. Debemos poder decirle a las personas, imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, a crecer en fe, en amor, en pureza, a crecer, Señor, en palabras honradas, lejos de la falsedad, sin gritos. Ayúdanos a crecer en todas aquellas cosas que los demás puedan mirar en nosotros y decir, ahí hay un discípulo de Cristo. Ahí hay alguien que sigue e imita al Señor Jesús. Haz esa obra en nosotros, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.